Capítulo 28. El precio de la paz. El alivio en la zona de batalla era palpable. Los héroes auxiliares ya estaban asegurando a los villanos derrotados, los equipos médicos atendían a los heridos, y por primera vez en horas, había una sensación de que lo peor había pasado. Midori ya estaba siendo atendido por Recovery Girl, que había llegado con los refuerzos. Mirio aún protegía a Eri, pero ahora con una sonrisa en el rostro. Kirishima y Tetsu se daban palmadas en la espalda, con cuidado, dado sus heridas. Incluso Bakugo asentía con respeto silencioso hacia Kaito. Fue en medio de esta calma que ella llegó corriendo. Momo Yaoyorozu había estado en el perímetro, coordinando la logística del operativo con otros estudiantes de apoyo. Cuando las noticias de la batalla llegaron, cuando supo que él había regresado, abandonó su puesto sin pensarlo dos veces. Kaito. Su voz cortó el aire como un cuchillo, llena de una urgencia que hizo que todos giraran la cabeza. Ella corría por entre los escombros, su traje heroico manchado de polvo Yojin, su perfecto peinado deshecho, sus ojos siempre tan calculadores, tan controlados llenos de lágrimas sin derramar. Kaito se volvió, y por primera vez desde su renacimiento, su compostura perfecta se quebró. Los destellos cósmicos en sus ojos parpadearon, fluctuaron, y por un instante, volvieron a ser solo ojos humanos sus ojos, los que ella recordaba. Momo, dijo suavemente, y fue solo su nombre, pero en esa palabra había meses de separación, de dolor, de creerla perdida para siempre. Ella no disminuyó la velocidad. No vaciló. Corrió directamente hacia él y se lanzó a sus brazos con una fuerza que habría derribado a cualquier otra persona. Kaito la atrapó, la sostuvo, y en ese abrazo, todo su poder cósmico, toda su transformación, toda su renacida majestad, se desvaneció en segundo plano. Era solo un hombre sosteniendo a la mujer que amaba, después de haber creído que nunca volvería a hacerlo. Te vi, sollozó ella contra su pecho, sus palabras entrecortadas por los sollozos. En la transmisión, cuando Shigaraki, pensé que te había perdido, pensé. Lo sé, murmuró él, enterrando su rostro en su cabello, respirando su aroma familiar entre el humo y la destrucción. Lo sé, Momo. Yo también pensé que era el fin. Ella se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos, sus manos en su rostro, tocándolo como si necesitara confirmar que era real. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Me redujeron a polvo, dijo él, como si estuviera describiendo el clima. Pero olvidaron que una parte de mí, la parte que me recordaba quién era, la parte que me ataba a ti, a todos ustedes, esa parte no podía ser destruida. Sus dedos acariciaron su rostro, y donde tocaban, pequeños destellos de luz bailaban sobre su piel. Fuiste mi primer ancla, Momo. Cuando las voces de las habilidades comenzaban a ahogar mi propia voz, cuando temía convertirme en nada más que una colección de poderes prestados, tú me recordabas que era Kaito. Que era humano. Ella lloró entonces, libremente, sin vergüenza. Te extrañé tanto. Yo también, susurró él. En las profundidades, cuando me reconstituía, tu rostro fue lo primero que recordé con claridad. Tu voz fue la primera que escuché en mi mente. Y entonces, ante todos, ante sus amigos, sus compañeros, sus mentores, ella lo besó. No era un beso tímido o discreto. Era un beso de meses de angustia convertida en alivio, de desesperación transformada en esperanza. Era un beso que decía todo lo que las palabras no podían. No me importa cómo regresaste. No me importa qué te hayan hecho. Solo me importa que estás aquí. Kaito la besó de vuelta, y por un momento, el héroe cósmico desapareció por completo. Solo quedó Kaito Tanaka, el hombre que amaba a Momo Yaoyorozu, devuelto a ella contra toda probabilidad. Cuando se separaron, ella tenía las mejillas enrojecidas y húmedas, pero sonreía una sonrisa real, auténtica, la primera sonrisa genuina que había tenido en meses. Prométeme, dijo ella, sus manos aún en su rostro. Prométeme que no volverás a irte. Él sonrió, y esta vez, la sonrisa no tenía destellos cósmicos, solo amor. No pienso ir a ningún lado. Tengo mucho que compensar. Ella asintió, y finalmente, se dio cuenta de que todos los estaban mirando. Sus mejillas se sonrojaron más, pero no se avergonzó. Sostenía la mano de Kaito como si temiera que desapareciera si la soltaba.
Fue en ese momento de frágil, preciosa paz, cuando el mundo volvió a romperse. El cielo se oscureció. Primero fue el sonido, un zumbido bajo, omnipresente, que hacía vibrar los huesos. Luego, las sombras que cayeron sobre ellos, no de nubes, sino de algo más sólido, más amenazante. Miraron hacia arriba. El cielo estaba lleno de ellos. Nomus. Docenas. Cientos. Todos del mismo tipo que el Deus, enormes, musculares, con cerebro expuesto, pero estos parecían más perfeccionados, más letales. Sus alas batían con un sonido sincronizado que era como el aleteo de 1000 murciélagos gigantes. Y entre ellos, flotando con una gracia horrible, estaba All For One. Pero no el All For One que Kaito recordaba de los registros históricos. Este era diferente, más grande, más musculoso, con un brillo enfermizo en los ojos, donde debería haber habido solo cicatrices. Tubos y cables sobresalían de su cuerpo, conectándose a tanques en su espalda que bombeaban fluidos de colores neón. Aldosterol X, murmuró Sir Nicotelle, sus ojos ampliándose detrás de sus gafas. Un cóctel de drogas que potencia temporalmente los quirks al límite de lo que el cuerpo puede soportar. Es suicida. All For One sonrió, y la sonrisa era demasiado amplia, demasiado llena de dientes perfectos. ¡Qué conmovedora reunión! El héroe regresa de entre los muertos para besar a su amada. Casi me hace llorar. Su voz era amplificada, distorsionada, como si hablaran docenas de personas a través de su boca. Pero desafortunadamente, continuó, haciendo un gesto teatral hacia los Nomus, traje fiesta. Y entonces, del suelo mismo, emergió algo aún más grande. Gigantomachia se alzó como una montaña que cobrará vida. Aún más enorme de lo que Kaito recordaba de los informes, con músculos que parecían colinas, ojos que brillaban con lealtad fanática hacia All For One, y un rugido que hizo temblar los edificios ya dañados. Los héroes, que solo momentos antes habían estado celebrando, ahora miraban horrorizados. Estaban heridos, agotados, sus recursos ya desgastados en la batalla contra Overhaul y la Liga. Endeavor se puso en posición, pero se tambaleó, sus heridas eran graves. Mirio intentó ponerse en guardia, pero su cuerpo temblaba de agotamiento. Midoriya intentó levantarse, pero Recovery Gel lo empujó suavemente hacia atrás. Kaito, susurró Momo, su mano apretando la de él. Hay demasiados. Kaito la miró, luego miró a sus amigos agotados, luego al ejército que descendía sobre ellos. Y tomó una decisión. No se preocupen. Su voz no fue fuerte, pero se escuchó claramente por encima del zumbido de los Nomus, del rugido de Gigantomachia, de la risa de All For One. Todos lo miraron. Kaito soltó suavemente la mano de Momo y dio un paso adelante. Su brillo cósmico, que se había atenuado durante su reunión, ahora volvió a encenderse, pero diferente esta vez. No era el resplandor suave y pacífico de antes. Era algo más duro, más determinado, más protector. Todos ustedes están heridos, dijo, sin dar la espalda a la amenaza que se acercaba. Agotados. Han dado todo lo que tenían. Hizo un gesto amplio hacia los héroes y estudiantes reunidos. Sir Nicotelle, Endeavor, Lemillion, todos los demás, enfrenten a 12 de los Nomus. Entre todos, pueden manejarlo. Luego, volvió a mirar el cielo, donde los cientos de Nomus comenzaban a descender, donde Gigantomachia avanzaba rompiendo edificios a su paso, donde All For One flotaba con su sonrisa de drogas y locura. Yo me encargaré del resto. Momo alcanzó a agarrar su mano de nuevo. Kaito, no, hay demasiados. 100 Nomus. Gigantomachia. All For One. Él se volvió hacia ella, y en sus ojos cósmicos, ella no vio arrogancia. No vio imprudencia. Vio certeza. Confía en mí, dijo suavemente. Luego, más fuerte, para que todos escucharan. Confíen en mí. Yo me haré cargo de todo lo que vaya a suceder. All For One rió, un sonido como vidrios rompiéndose. ¡Qué valiente! ¡Qué estúpido! Ni siquiera All Might en su mejor momento podría enfrentar esta fuerza. Kaito finalmente se volvió completamente hacia la amenaza. Su postura cambió, no a una posición de combate, sino a algo más fundamental. Era como si estuviera afirmando su lugar en el universo, reclamando el espacio que ocupaba. All Might no soy yo, dijo simplemente. Y entonces, lo liberó todo.
El despertar completo. No fue una habilidad a la vez. Fue todo simultáneamente, una sinfonía de poder que Kaito había estado conteniendo desde su renacimiento, por miedo a lo que podría ser, por respeto a la fragilidad del mundo a su alrededor. Pero ahora, con sus amigos en peligro, con la mujer que amaba detrás de él, con todo por lo que había luchado amenazado. Ahora, no había razón para contenerse. La telequinesis de Tatsumaki se expandió, no como antes, sino multiplicada por 100. El aire mismo se solidificó, formando barreras invisibles entre los héroes y el grueso de los Nomus, dirigiendo a 30 de las criaturas hacia los héroes y separando al resto. La velocidad de Sonic no era solo movimiento rápido, era control del tiempo percibido. Para Kaito, el mundo se ralentizó hasta casi detenerse, dándole microsegundos que se sentían como minutos para planificar. El físico de Darkseid no era solo durabilidad, era densidad controlada. Podía ser tan duro como el diamante en un punto, tan flexible como el agua en otro. El estilo de Bang no era solo técnicas de combate, era filosofía aplicada a escala cósmica. Flujo, redirección, uso de la fuerza del enemigo contra sí mismo, pero aplicado no a puños, sino a ejércitos enteros. La inteligencia de Shield Emperor procesaba 1000 variables por segundo. La percepción de Atomic Samurai veía cada punto débil en cada Nomu, en Gigantomachia, en el mismo All for One. La regeneración de Zombieman aseguraba que, sin importar lo que le hicieran, seguiría de pie. Y había más, tanto más habilidades de clase C, B, A, S, todas despertando simultáneamente, integrándose en una sola conciencia expandida que era Kaito Tanaka. El campo de batalla se dividió. Como por arte de magia, pero era solo voluntad aplicada, los héroes se encontraron enfrentando exactamente 12 Nomus, una pelea difícil, pero manejable para su número y habilidad combinados, especialmente ahora que tenían una chispa de esperanza. El resto 100 Nomus, Gigantomachia, All for One fueron dirigidos hacia una plaza abierta, alejados de los edificios, alejados de los civiles que aún podrían estar escondidos, alejados de todo excepto de Kaito. Momo lo vio alejarse, caminando calmadamente hacia el ejército que se avecinaba, y quiso correr tras él, pero Sir Nicteye la detuvo con una mano en el hombro. Él sabe lo que hace, dijo el héroe mayor, y en sus ojos había algo que Momo nunca le había visto antes. Fe. Confía en él. Kaito llegó al centro de la plaza y se detuvo. A su alrededor, los 100 Nomus aterrizaron, formando un círculo perfecto. Frente a él, Gigantomachia rugió, levantando un puño más grande que un automóvil. Encima de él, All for One flotaba, sus drogas bombeando, sus quirks cargándose. Última oportunidad, héroe. Gritó All for One. Únete a mí. Con tu poder, podríamos refundar el mundo. Kaito alzó la mirada hacia él, y en sus ojos cósmicos, All for One vio algo que lo hizo dudar por primera vez en décadas. No era desdén. No era odio. Era lástima. Shigaraki tenía una excusa, dijo Kaito, su voz ahora amplificada por algún poder que hacía vibrar el aire. Fue un niño lastimado que solo conoció el dolor. Tú elegiste esto. Elegiste el dolor. Elegiste la destrucción. Hizo una pausa, y cuando continuó, cada palabra era como un martillazo en la realidad. Y ahora, eliges rendirte. All for One rió, pero la risa sonó forzada. ¿Rendirme? ¿A ti? Kaito asintió. ¿O luchar? El resultado es el mismo. Extendió ambas manos, no en un gesto de ataque, sino de invitación. Todos ustedes. A la vez. No tengo todo el día. El insulto fue tan flagrante, tan calculado para provocar, que funcionó perfectamente. Los 100 Nomus cargaron simultáneamente. Gigantomachia se lanzó hacia adelante con la fuerza de un terremoto. All for One reunió una docena de quirks en un solo ataque masivo. Y Kaito Tanaka, el hombre que había renacido de su propio polvo, el héroe que tenía todo el poder del universo a su disposición, pero había elegido seguir siendo humano, sonrió. Porque finalmente, después de tanto tiempo conteniéndose, después de tanto miedo a su propio poder, podía liberarse. A fin del capítulo 28. Capítulo 29. El límite de lo posible. La carga fue apocalíptica. 100 Nomus, cada uno con la fuerza y durabilidad que una vez pusieron en jaque a All Might, avanzando como una marea de carne y músculo.
Gigantomachia, una fuerza de la naturaleza con pasos que hacían temblar la tierra. Y All for One, con una docena de quirks brillando peligrosamente alrededor de sus manos, preparando un ataque que podría nivelar una ciudad. Todo convergiendo en un solo punto. Kaito Tanaka. Él no se movió. No porque no pudiera, sino porque no necesitaba hacerlo. Primer microsegundo. Velocidad. La velocidad de Flash y Flash, combinada con la percepción de Atomic Samurai, transformó el mundo en una gelatina estática. Para Kaito, todo se había detenido. Los gnomus estaban congelados en medio de carreras que nunca completarían. Gigantomachi estaba suspendido con un pie en el aire. All for One tenía la energía acumulándose alrededor de sus manos, los quirks visiblemente detenidos en su activación. Kaito caminó entre ellos, con la calma de un paseante en un museo de esculturas. Observó el primer gnomu, sus músculos hipertrofiados, su cerebro expuesto, sus múltiples quirks imperfectamente fusionados. Con un toque de su dedo índice en el centro de su pecho, aplicó el estilo de Van. Técnica de ondulación interna. No fue un golpe fuerte. No necesitaba hacerlo. La técnica redirigió la propia energía cinética del gnomu, su masa, su velocidad, su impulso hacia adentro. Cuando el tiempo reanudara su flujo, el gnomu se desintegraría desde dentro, sus propias fuerzas volviéndose contra sí mismo. Kaito repitió el gesto. 1 vez. 2. 100 veces. 100 toques. 100 gnomus marcados. Segundo microsegundo. Fuerza. Gigantomachia era diferente. No era una criatura de quirks múltiples, sino de pura biología magnificada hasta lo absurdo. Su masa era continental, su fuerza geológica. Kaito se detuvo frente a la montaña viviente. Aplicó el físico de Dark Sine no para volverse duro, sino denso. Imaginó toda la masa de un sistema solar comprimida en forma humana. No era que pesara tanto, era que su existencia misma ejercía gravedad sobre la realidad. Luego, el estilo de Tank Top Master. No fuerza bruta, sino la física de la palanca perfecta. Combinado con la técnica de Puri Puri Prisoner. Ángulos de ataque imposibles. Colocó una mano en el pecho de Gigantomachia. No empujó. Simplemente afirmó su presencia. La física respondió. La ley de acción y reacción tan fundamental como la gravedad exigía que si Kaito ejercía fuerza contra Gigantomachia, Gigantomachi ejercía fuerza igual contra Kaito. Pero Kaito no era solo un hombre. Era un sistema solar en forma humana. La fuerza que Gigantomachia podría ejercer, la fuerza máxima de ese mundo, era como un país intentando mover un sol. Gigantomachia no retrocedió. Se desintegró. No por un ataque, sino por las fuerzas fundamentales del universo reaccionando a una imposibilidad. Algo demasiado masivo para que la realidad lo contuviera intacto. Cuando Kaito retiró su mano, Gigantomachia ya no era una montaña viviente. Era polvo que se asentaba suavemente, sus moléculas deshechas por fuerzas que nunca debieron encontrarse en ese mundo. Tercer microsegundo. Destrucción. All for One era el último. El único que, en el tiempo detenido, parecía tener conciencia de que algo estaba mal. Sus ojos, amplificados por quirks sensoriales, se movían lentamente, buscando a Kaito que caminaba frente a él. Kaito se detuvo, mirando al hombre que había sido la sombra detrás de todo el mal en esta era. No con odio. Con curiosidad científica. Tus drogas, dijo Kaito, sabiendo que en tiempo normal, sus palabras serían solo un susurro antes de la destrucción. Te dan acceso a quirks que tu cuerpo no podría manejar normalmente. Increíble. Y trágico. Extendió una mano hacia los quirks acumulándose alrededor de All for One. No para dispersarlos. Para estudiarlos. La inteligencia de Child Emperor analizó cada quirk. Sus mecanismos, sus límites, sus sinergias. La percepción de Psicos comprendió la mente detrás del poder. Ambición sin límite, vacío intentando llenarse con más y más, un agujero negro psicológico. Podría quitártelos, murmuró Kaito. ¿Cómo lo hiciste con tantos? Devolver cada quirk a su dueño original, o a sus descendientes. Hizo una pausa. Pero no lo haré. Porque eso sería convertirme en ti. Tomando lo que no es mío, decidiendo destinos. En su lugar, hizo algo más simple. Aplicó la telequinesis de Tatsumaki no sobre All for One, sino sobre el espacio alrededor de All for One. Comprimió el aire.
Solidificó la luz. Hizo de la realidad misma una prisión perfecta. Luego, con la capacidad destructiva de Homeless Emperor, pero controlada, dirigida, creó una esfera de energía pura dentro de esa prisión. No para matar. Para neutralizar. La energía no atacó a All for One. Atacó las drogas en su sistema. Los quirks prestados. Las conexiones neuronales que le permitían usar poderes que nunca fueron suyos. El tiempo reanuda su flujo. Para el mundo exterior, todo ocurrió en un instante. Un instante en el que los 100 gnomos se desintegraron simultáneamente, convirtiéndose en polvo que brilló brevemente antes de desaparecer. Gigantomachia, la montaña viviente, se deshizo como arena ante la marea, sin sonido, sin drama, solo dejando de ser. All for One gritó, pero el grito fue sofocado cuando todos sus quirks se apagaron simultáneamente, cuando las drogas en su sistema fueron purgadas, cuando cayó al suelo, no como un dios caído, sino como un hombre viejo y roto. Y en el centro, Kaito Tanaka, con una mano aún extendida, sus ojos cósmicos brillando suavemente, respirando como si acabara de dar un paseo. El silencio que siguió fue absoluto. Los héroes que habían estado luchando contra los 12 gnomos asignados, y que apenas comenzaban su pelea, se detuvieron, mirando la nada donde un ejército había estado un segundo antes. Momo se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas nuevamente, pero ahora de algo que no era alivio ni alegría, sino asombro reverencial. Sir Nigiteye se quitó las gafas, limpiándolas mecánicamente, como si no pudiera procesar lo que sus ojos le mostraban. Endeavor miró a Kaito, luego a donde había estado Gigantomachia, luego de vuelta a Kaito. Por primera vez en su vida, el héroe número 2 no sintió rivalidad. Sintió algo más cercano a la adoración religiosa. El costo. Kaito bajó la mano. Giró lentamente para enfrentar a sus amigos, y por primera vez, mostró algo que no había mostrado antes. Fatiga. No física. Él era, literalmente, indestructible en los términos de ese mundo. Su resistencia era cósmica. Fatiga existencial. Está hecho, dijo, y su voz ahora sonaba diferente, no débil, sino humana. Las galaxias en sus ojos giraban más lentamente. Todos están a salvo. Caminó de regreso hacia ellos, y con cada paso, su brillo se atenuaba. No por debilidad, sino por elección. Por la necesidad de ser Kaito Tanaka nuevamente, no el dios que acababa de demostrar ser. Cuando llegó a donde estaba Momo, ella lo miró, y en sus ojos, él vio la pregunta que todos tenían, pero ninguno se atrevía a formular. ¿Qué eres ahora? Susurró ella. Él tomó su mano, y esta vez, su toque no hizo que brillaran destellos cósmicos. Fue solo un toque humano, cálido, familiar. Soy Kaito, dijo simplemente. Solo que, ahora sé lo que significa ser Kaito. Miró a todos los reunidos, sus amigos, sus compañeros, sus mentores. Vio el asombro, el miedo, la reverencia, la confusión. Sé lo que acaban de ver, continuó, su voz ahora firme pero compasiva. Sé que parece imposible. Y lo es. Para este mundo, lo que acabo de hacer es imposible. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Cuando me desintegraron, cuando renací de mi propio polvo, algo cambió. No solo gané poder. Comprendí algo sobre la naturaleza de la realidad. Sobre los límites o la falta de ellos. Señaló hacia donde All for One yacía, ahora contenido por héroes auxiliares que se atrevían a acercarse. Él buscaba romper límites tomando los poderes de otros. Los límites se rompieron para mí cuando rechacé dejar de existir. Cuando elegí volver. No por venganza. No por poder. Sus ojos encontraron los de Momo, luego los de Midoriya, luego los de todos los que amaba. Por ustedes. Por este mundo. Por la posibilidad de un mañana donde nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. Recover Eagle se acercó cojeando, su bastón golpeando el suelo destrozado. Niño, lo que hiciste. Fue necesario, terminó Kaito. Y no lo volveré a hacer. No así. Este nivel de poder, no pertenece aquí. Pertenece a amenazas que espero nunca lleguen. Se volvió hacia All for One, quien ahora estaba siendo levantado, débil pero consciente. Él era la amenaza máxima de este mundo. Ahora ya no lo es. Kaito miró a los héroes.
Ahora depende de ustedes, de todos ustedes, decidir qué viene después. Yo, solo soy un hombre que quiere vivir en paz con la mujer que ama. Momo apretó su mano, y en ese gesto, había aceptación. No de todo lo que había sucedido, sino de él. Del hombre, no del poder. Midoriya se acercó, cojeando pero con determinación en los ojos. Kaito, ¿estás bien? Kaito sonrió, y esta vez, fue su sonrisa antigua, la que recordaban de antes de todo. Estoy cansado, Midoriya. Muy cansado. Pero estoy bien. Estoy aquí. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo destrozado con tonos de naranja y púrpura. La batalla había terminado. La guerra, quizás también. Kaito miró al horizonte, donde el océano no era visible pero sabía que estaba allí, esperando. Tengo mucho que explicar, dijo suavemente. Y mucho por lo que responder. Pero por ahora. Se inclinó y besó suavemente la frente de Momo. Por ahora, solo quiero descansar. Y en ese momento, rodeado por los escombros de una batalla que había redefinido lo posible, Kaito Tanaka decidió algo. A partir de ahora, sería solo Kaito. El hombre, no el dios. El héroe, no la leyenda. El amigo, el amante, el compañero. El poder cósmico que llevaba dentro seguiría allí, como un sol contenido en un frasco. Listo si era necesario. Pero esperando, siempre esperando, que nunca lo fuera. Porque algunos límites, comprendí ahora, están mejor sin ser probados. A fin del capítulo 29. Capítulo 30. El legado de la esperanza. 10 años después. El sol se alzaba sobre una ciudad que ya no temía a la oscuridad. Los rascacielos de la nueva Tokio brillaban bajo la luz matutina, y entre ellos, 2 torres gemelas se elevaban más alto que las demás. La agencia de héroes Esperanza Nueva, hogar de los 2 héroes más grandes de la era. En la oficina del piso 100, con vista panorámica a la ciudad que había salvado tantas veces, Kaito Tanaka, ahora de 26 años y el héroe número 1 del mundo, revisaba los informes matutinos. Su aspecto había madurado. Ya no era el estudiante de UA, ni siquiera el joven héroe que había renacido de las profundidades. 10 años de paz relativa, de liderazgo, de construir en lugar de destruir, habían dejado su marca. Su cabello estaba un poco más largo, atado en una cola baja. Sus ojos todavía con las galaxias girando suavemente en sus pupilas tenían arrugas de sonrisa en las comillas. Ya no vestía un traje heroico llamativo. Prefería ropas sencillas, funcionales, en tonos oscuros que contrastaban con su piel que aún mantenía un brillo sutil, como luz de luna fosforescente. Kaito, dijo una voz familiar desde la puerta. Izuku Midoriya, ahora el héroe número 2 de Q, entró con su característica energía contenida. A sus 26 años, había crecido hasta una estatura imponente, sus músculos definidos bajo su traje verde, pero su sonrisa seguía siendo la misma amplia, genuina, llena de esa determinación que Kaito había admirado desde que eran niños. Hermano, saludó Kaito, sonriendo. La palabra tenía un peso especial entre ellos. No de sangre, sino de algo más profundo. De batallas compartidas, de pérdidas superadas, de un legado construido juntos. Las estadísticas del trimestre, dijo Izuku, colocando una tableta sobre el escritorio. Tasa de criminalidad en mínimo histórico. Solicitudes para la academia en máximo récord. Y. Hizo una pausa dramática, tu índice de aprobación pública acaba de alcanzar el 98%. Kaito rió suavemente, un sonido que hacía que las pequeñas galaxias en sus ojos brillaran un poco más. No es una competencia, Izuku. Siempre lo es contigo, bromeó Izuku, pero su tono era afectuoso. Shoto está molesto porque sigue en el tercer lugar. Dice que debería haber al menos un ranking estacional para que él tenga una oportunidad. Shoto Todoroki, el héroe número 3 Shoto, había encontrado un equilibrio entre sus dos lados, convirtiéndose en un héroe de rescate incomparable cuyo control sobre el fuego y el hielo salva miles de vidas anuales en desastres naturales. ¿Y Bakugo? Preguntó Kaito. En el cuarto. Está furioso, por supuesto. Pero su agencia de respuesta rápida es la más eficiente del mundo, así que supongo que se consuela con eso.
Katsuki Bakugo, el héroe número 4 Dynamigot, había canalizado su furia en precisión, creando un sistema de respuesta a emergencias que llegaba a cualquier punto de la ciudad en menos de 90 segundos. Kaito miró por la ventana, hacia la ciudad que se despertaba. A veces todavía no puedo creerlo. Todo esto. Izuku se acercó, parándose a su lado. Tú lo hiciste posible, Kaito. Después de All for One, después de todo, la gente necesitaba algo en que creer. Alguien en quien confiar. Ellos confían en todos nosotros, corrigió Kaito. En ti, en Shoto, en Bakugo, en todos los que se levantaron cuando era necesario. Pero tú eres el símbolo de la esperanza, dijo Izuku, usando el título oficial que el mundo le había dado a Kaito. Por una buena razón. La familia. El timbre de la puerta sonó suavemente, y antes de que Kaito pudiera responder, se abrió. Momo Yaoyorozu Tanaka entró, y el tiempo parecía haberse detenido para ella. A sus 26 años, era la directora de desarrollo de tecnología heroica a nivel mundial, y su elegancia solo había crecido con los años. Llevaba un vestido sencillo pero impecable, su cabello recogido en un moño elaborado que Kaito sabía que tomaba exactamente 7 minutos y 23 segundos crear cada mañana. Amor, dijo ella, y en esa palabra había 10 años de matrimonio, de asociación, de construir una vida juntos después de casi perderlo todo. Tienes la reunión con el Comité de Seguridad Global en 1 hora. Gracias por recordármelo, dijo Kaito, y el amor en su voz era tan palpable que Izuku sonrió y comenzó a discretamente retirarse hacia la puerta. Pero entonces, un pequeño destello de luz hizo que todos giraran. Un niño pequeño, de quizás 4 años, flotaba suavemente por el pasillo, sus pies a 10 centímetros del suelo. Haruto Tanaka tenía el cabello negro como el espacio profundo de su padre, pero rizado como el de su madre. Sus ojos eran lo más extraordinario. Galaxias completas giraban en sus pupilas, igual que las de Kaito, pero mientras las de Kaito eran sutiles, las de Haruto brillaban visiblemente, como si contuvieran universos enteros en miniatura. Papá. Dijo el niño, y su voz tenía un eco suave, como si hablara desde una gran distancia. Kaito se arrodilló inmediatamente, abriendo los brazos. Haruto. ¿Qué haces aquí? Deberías estar con la abuela. Quería verte, dijo el niño, flotando hacia él. Cuando Kaito lo atrapó en un abrazo, el brillo cósmico del niño parpadeó y se atenuó, contenido por el toque de su padre. Momo se acercó, acariciando suavemente el cabello de su hijo. Ya le dije que tenías trabajo. El trabajo puede esperar, dijo Kaito, levantando a Haruto en sus brazos. El niño se rió, y pequeños destellos de luz bailaron alrededor de ellos. Izuku sonrió, recordando su propia familia. Él y Ochako Uraraka, ahora la héroe número 7 Urabiti, se habían casado 3 años antes, después de un largo noviazgo que había comenzado en UA. Ahora esperaban su primer hijo, y la felicidad de Izuku era evidente para todos los que lo conocían. Hablando de familia, dijo Izuku, Ochako y yo tenemos la ecografía esta tarde. Si todo sale bien, quizás nuestros hijos crezcan juntos, como nosotros. Kaito asintió, sosteniendo a Haruto contra su pecho. El niño había cerrado los ojos, las galaxias en ellos girando más lentamente ahora, casi dormidas. Eso sería perfecto. El recuerdo del nacimiento. Momo se acercó, acariciando la mejilla de su hijo dormitando. ¿Recuerdas cuándo nació? Preguntó suavemente. ¿Cómo podría Kaito olvidar? Haruto había nacido en una noche sin luna, 4 años atrás. El parto había sido extraordinario. No hubo dolor para Momo. El cuerpo de Kaito, incluso en su forma contenida, emitía una energía que transformaba todo a su alrededor. Pero cuando Haruto llegó al mundo, todos en la sala de partos habían contenido la respiración. El bebé no lloró. Brilló. Su piel era negra como el espacio, pero no un negro vacío o un negro lleno de destellos lejanos, de nebulosas apenas visibles. Galaxias en miniatura giraban bajo su piel, constelaciones se formaban y se deshacían con cada respiración. Sus ojos, cuando los abrió por primera vez, mostraron universos completos. Los médicos estaban atónitos. Los equipos se apagaron momentáneamente, afectados por la energía cósmica. Solo Kaito pudo sostenerlo, conteniendo con su propia esencia el poder que amenazaba con abrumar la sala.
Tendrá que aprender a contenerlo, había dicho Kaito aquella noche, mirando a su hijo que brillaba suavemente en sus brazos. Como yo tuve que aprender. Los primeros años fueron desafiantes. Haruto no era un niño normal. Flotaba en lugar de gatear. Sus lloros creaban perturbaciones gravitacionales menores. Una vez, cuando tenía 2 años y se enojó porque no podía alcanzar un juguete, hizo que todos los objetos metálicos en la casa comenzaran a orbitar a su alrededor. Pero Kaito, con paciencia infinita, le enseñó. No a suprimir su naturaleza sino a entenderla. A controlarla. A ser dueño de su poder, no su esclavo. Y el día que Haruto, a los 3 años y medio, logró por primera vez contener completamente su brillo cósmico, dejando solo sus ojos con las galaxias girando. Kaito había llorado. No por tristeza. Por orgullo. Por la realización de que su hijo, este ser maravilloso que era parte de él y parte de Momo y parte de algo completamente nuevo, había dado su primer paso hacia ser él mismo. Lo recuerdo todos los días, dijo Kaito ahora, besando la frente de su hijo dormido. Las galaxias en los ojos de Haruto parpadearon suavemente en respuesta, pero permanecieron contenidas. Cada día me sorprende. El legado. Izuku miró su reloj. Debería irme. La reunión de coordinación de agencias empieza pronto. Hizo una pausa, mirando a Kaito. ¿Vas a venir? Kaito asintió. En unos minutos. Solo déjame, miró a Haruto, luego a Momo. Disfrutar esto un momento más. Cuando Izuku se fue, cerrando suavemente la puerta, Kaito se sentó en el sofá frente a la ventana panorámica, todavía sosteniendo a Haruto. Momo se sentó a su lado, recostando la cabeza en su hombro. ¿Estás feliz? Preguntó ella después de un momento de silencio. Kaito la miró, y en sus ojos, las galaxias giraron un poco más rápido, como si la pregunta las hubiera agitado. Más de lo que creí posible, dijo sinceramente. Después de todo lo que pasé, después de la tortura, de la desintegración, de renacer en las profundidades, nunca imaginé que podría tener esto. Una familia. Paz. Un mundo que ya no teme constantemente. Momo tomó su mano libre, entrelazando sus dedos con los de él. Lo construiste, Kaito. Este mundo. Esta paz. Lo construimos todos, corrigió él. Tú, yo, Izuku, todos los que lucharon. Y ahora, miró a Haruto, cuya respiración era suave y regular. Ahora le toca a él crecer en un mundo mejor. El niño se movió en sueños, y por un momento, un pequeño destello de luz escapó de su piel, una estrella fugaz minúscula que bailó en el aire antes de desvanecerse. Kaito sonrió, conteniendo suavemente la energía con un pensamiento. Todavía le queda mucho por aprender. Tiene el mejor maestro del mundo, dijo Momo, besando su mejilla. Kaito miró por la ventana, hacia la ciudad que había protegido, hacia el mundo que había ayudado a sanar. Recordó su viaje. El niño reencarnado sin Kirk, el descubrimiento del sistema, las habilidades ganadas con esfuerzo, la tortura, la muerte, el renacimiento, la batalla final. Todo había llevado a esto. A este momento de paz. A esta familia. A este legado. ¿Sabes? Dijo suavemente, a veces todavía sueño con el espacio blanco. Con ellos. Saitama, Van, todos. Me preguntan cómo estoy. Y yo les muestro esto. Hizo un gesto con la cabeza hacia Haruto. Les muestro a él. Momo sonrió. ¿Y qué dicen? Kaito rió suavemente. Saitama dice que parece interesante. Van dice que será un gran maestro algún día. Darksine dice que es fuerte. Todos aprueban. Se quedaron en silencio un momento más, observando a su hijo dormir, observando la ciudad despertar, observando el mundo que habían ayudado a crear. Finalmente, Kaito suspiró, un suspiro de completa satisfacción. Debería ir a esa reunión. Momo asintió, tomando suavemente a Haruto de sus brazos. El niño se acurrucó contra su pecho, todavía dormido. Ve. Nosotros estaremos aquí cuando regreses. Kaito se puso de pie, estirándose. Antes de salir, se volvió una última vez, mirando a su esposa y su hijo en la luz del amanecer que entraba por la ventana panorámica. Este era su legado. No el poder cósmico. No el título de héroe número 1. No la agencia más grande del mundo.
esta familia, esta paz, esta esperanza que había sembrado y ahora veía florecer en una nueva generación. Kaito Tanaka, una vez un reencarnado perdido en un mundo que no era el suyo, ahora era exactamente donde debía estar, en casa. Con una última sonrisa, salió de la oficina, listo para otro día de construir, de proteger, de ser el símbolo de la esperanza que el mundo necesitaba. Pero sabiendo que, al final del día, regresaría a lo que realmente importaba. A fin de la historia de Kaito.